¿Qué tal? Muy buenos días o muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Maite Rueda Munguía y el día de hoy voy a estar impartiendo el curso sobre nanotecnología. Para que sepan un poco de mí y por qué estoy impartiendo este curso, les comento que soy maestra en nanotecnología, ingeniera en biotecnología con una concentración en bioprocesos, ambos obtenidos por el Tecnológico de Monterrey. También soy técnico laboratorista químico y técnico en contabilidad por informática, obtenidos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, he estado realizando diversos proyectos. Uno de ellos involucra la producción de nanofibras poliméricas, en el cual también tuve la oportunidad de trabajar con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muy bien, y ahora sí, comenzamos con el curso. Y para ello debemos de saber algunas definiciones. Entre estas se encuentra saber qué es la nanotecnología. Y bueno, la nanotecnología va a ser todo el tipo de tecnología con la cual se puedan diseñar, se puedan caracterizar, producir y aplicar estructuras en componentes y sistemas que tienen una característica primordial, una característica muy específica, la cual es mantener un control sobre el tamaño y la forma de los elementos que lo van a constituir, que pueden ser átomos o que pueden ser moléculas. Y todo esto a una escala específica, y que es la escala de los nanómetros. Entonces, este es un requisito primordial para que algo pueda llamarse herramienta nanotecnológica. De tal manera que pues todas estas estructuras o componentes o sistemas posean una propiedad o característica nueva. Esto es lo que se busca con la nanotecnología: mejorar algún dispositivo, mejorar algún material o un sistema que tenga características diferentes a las que presentaría a nivel macro, a un nivel mucho mayor. Entonces, todo esto implica la creación o presencia de elementos que tengan una dimensión inferior a los 100 nanómetros, siendo un nanómetro la millonésima parte de un milímetro. Y por ejemplo, pueden presentar propiedades nuevas. ¿Como qué propiedades? Propiedades ópticas, propiedades mecánicas, químicas, magnéticas o electrónicas. Muy bien. México, ¿cómo se posiciona? México, ¿qué estadísticas tiene? La nanotecnología en México implica que actualmente contamos con 19 instituciones, las cuales imparten planes de estudio en nanotecnología a nivel universitario o a nivel posgrado. Inclusive hay instituciones que imparten nanotecnología en ambos niveles, universitario o algún posgrado. También vamos a tener un porcentaje un poco más elevado, pero ahora de empresas que cuentan con la maquinaria y los elementos necesarios para poder realizar investigación y también aplicaciones nanotecnológicas, que son actualmente 101 empresas. Además, México lo encontramos con una clasificación intermedia para implementar aplicaciones tecnológicas. En cuanto a la parte de investigación, este número es un poco más alto.
Muy bien. En términos de medición, ¿qué tenemos o cómo podemos comparar la parte de nanotecnología? Bueno, las plantas, los animales, objetos que nos están rodeando son perceptibles a simple vista. Los podemos notar y saber que están ahí. Pero en otro tipo de materiales, en otro tipo de elementos, necesitamos ciertos dispositivos sofisticados para poderlos observar. En ocasiones, pues podemos utilizar microscopios para ver objetos o para ver seres vivos de tamaño muy, muy pequeño. Sin embargo, en otros casos necesitamos potentes telescopios para poder observar planetas o para poder observar estrellas o algún cuerpo celeste muy, muy lejanas. Entonces, todos estos instrumentos nos ayudan para observar distintas cosas. Si realizamos la comparación entre los distintos tamaños, vamos a encontrar que la escala nanométrica está justamente en esto, en 1 por 10 a la 9 metros. Esto es un nanómetro. Y para tener una idea más clara de el tamaño tan pequeño que se tiene, podemos considerar que un virus tiene un diámetro de entre 25 a 400 nanómetros. Y un cabello humano tiene un diámetro, solamente un diámetro de unos 800 nanómetros. Entonces estamos hablando de algo muy, muy grande. Aquí en esta pequeña línea podemos encontrar un poco la comparación entre, bueno, el tamaño de una persona, el tamaño de una hormiga, de un glóbulo rojo, que va de los 2 a los 5 micrómetros, qué es lo que detecta el ojo humano, que puede alcanzar hasta 50 micrómetros, lo más pequeñito que podemos detectar, y de ahí ya no podemos detectar cosas, de ahí ya es muy difícil detectarlas, y para eso se necesitan ciertos instrumentos como lo son los microscopios. Entonces, en nanotecnología, algo muy usual que se suele utilizar es un microscopio especial. Este microscopio se llama microscopio electrónico de barrido, o SEM, por sus siglas de Scanning Electron Microscopy. ¿Qué es lo que hace este microscopio? Bueno, utiliza ciertos electrones en lugar de luz para formar una imagen. Entonces cuenta con un dispositivo que se llama filamento, que genera un haz de electrones. Es como si se generara un rayo que va a dar a un material. Ilumina la muestra, con diferentes detectores llega a recoger otro tipo de información. Los electrones generados al momento de que choca el haz de electrones, estos electrones rebotan y esa es la información que se recolecta. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para poder analizar la superficie de algún material que puede ser muy pequeño. Entonces, refleja las características superficiales de esa muestra, proporcionando información sobre la forma, la textura, la composición química de todo este material, cuáles son los componentes, cuáles son sus constituyentes. Entonces, por ejemplo, para tener una idea un poquito más clara, en este pequeño platillo es en donde se coloca una muestra del material a analizar, material que puede ser un cabello, material que puede ser polen, un pedazo de madera, ¿vale? Entonces todo este material se coloca en esta parte. Desde aquí, desde la parte superior, viene un haz de electrones, el cual va a chocar con la muestra. Al momento de que choca con la muestra, ciertos electrones van a ser rebotados, van a rebotar como resultado de ese choque. Y esos electrones que son rebotados también se pueden detectar mediante estos sensores, detectores o sensores. Entonces, esta información la recolecta todo este dispositivo y la manda a una computadora. Y a través de esta computadora nosotros podemos ver cómo es la muestra, qué superficie tiene, qué elementos la conforman, si es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etcétera, todos los elementos que la conforman
y también cuáles son sus características, cómo es que se ve a nivel nanométrico. Por ejemplo, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver cosas muy pequeñitas y cosas también un poco más grandes. No necesariamente tiene que ser solamente para nanotecnología, sino también para ciertas moléculas o ciertos materiales a nivel un poquito mayor. Por ejemplo, ¿qué es lo que encontramos? En esta primera imagen podemos ver que mediante este dispositivo, mediante el microscopio electrónico de barrido, se puede ver a ciertos virus infectando a una célula. En la segunda imagen lo que podemos ver es ciertos eritrocitos que fueron coloreados con rojo y pues que se encuentran en un tejido. Recordemos, los eritrocitos son estas células que nos van a ayudar a transportar oxígeno a través de la sangre. Y también, finalmente, en la imagen que tenemos al lado derecho, podemos ver ciertas partículas que están clasificadas en un tejido cardíaco. También una imagen, la imagen que encontramos a la izquierda, no está coloreada, pero para poder tener un poco de contraste, se llegan a colorear las imágenes. Y aquí ya se puede ver de una forma un poco más agradable cómo se encuentran estas partículas calcificadas. Muy bien. Bueno, existen diferentes áreas de aplicación para la nanotecnología, las cuales son muy amplias. ¿Y cuáles son algunas de ellas? Pues puede ser aplicado en biotecnología, en medio ambiente, en fármacos, en medicina, cosméticos, óptica, industria alimenticia, construcción e industria textil y también recientemente en industria aeroespacial. ¿De qué forma pueden estar aplicadas? Pues de una forma bastante amplia. La nanotecnología representa una gran promesa para crear productos para un mundo más eficiente. En cuanto a energía, por ejemplo, se puede aplicar mediante celdas de combustible, baterías, paneles solares, todo que sea mucho más eficiente. También puede ser opción en medio ambiente para brindar soluciones a limpiar terrenos, aguas contaminadas y juega un papel crítico en la transformación también de la medicina, de la parte de la salud. En el caso del cuidado de la salud, tenemos que se están desarrollando herramientas más sofisticadas para detectar y tratar, por ejemplo, algunas enfermedades como puede ser el cáncer. También en el desarrollo de vendajes que puedan evitar infecciones, mejoras para detección de imágenes y muchas otras cosas más. En el ámbito de los dispositivos electrónicos, pues puede ser la inclusión de chips informáticos, dispositivos más sofisticados que pues se crean mediante el uso de nanotecnología. Inclusive en industria textil se puede ocupar mediante equipamiento deportivo, como que puede ser, como los bats de béisbol, algunas raquetas de tenis, cascos para motocicletas y otros materiales que pueden ser más ligeros, pueden ser rígidos, más duraderos y resistentes con nanotecnología, inclusive que pueden resistir corrosión o puedan durar una cantidad de años mucho mayor. En industria textil, por ejemplo,
tenemos ciertas telas tratadas con nanotecnología que puedan resistir arrugas o manchas, también proliferación bacteriana. Tenemos varios ejemplos también, como puede ser industria aeroespacial, en el cual podemos tener películas delgadas de lentes, protección para pantallas de computadora, ventanas, superficies, que pueden mejorar una capacidad que se llama capacidad hidrófuga para crear pues antirreflejos, tener resistencia a diferentes ondas, como pueden ser la luz ultravioleta o la luz infrarroja. También proteger de antiniebla contra rayaduras o conductores eléctricos. Y no solo esto, sino que también inclusive podemos tener nanotecnología en nuestras casas mediante productos domésticos, como cuáles, como algunos quitamanchas, también pueden ser limpiadores, antibacterias, también pinturas, selladores, purificadores, filtros de aire, que nos permiten tener, por ejemplo, en el caso de los filtros de aire, una producción mucho más eficiente de que el aire nos llegue a nosotros más limpio. Entonces, esto a través de filtros muy pequeñitos que van a impedir el paso de moléculas grandes. También métodos de purificación de agua, porque si los filtros los podemos aplicar a aire, también podemos hacer que sean aplicables en agua, impidiendo el paso de diversos componentes que incluso pueden llegar a ser tóxicos para nosotros. ¿Qué otras cosas? Bueno, en los paneles solares también está aplicada la nanotecnología, turbinas eólicas, ciertas partes que estén más livianas, por ejemplo, en un panel solar. También nos sirve para tener un mejor rendimiento del combustible. En cuidado personal, evidentemente, también en cosméticos, en protectores solares, que se llegan a mejorar con nanotecnología. Una de las características primordiales que se tienen en estos casos es que algo a nivel nanométrico puede abarcar una mayor superficie, una mayor área, y esa es una gran ventaja, porque un cubito de hielo simplemente ocupa un área que puede ser de 5 por 5, ¿sí? Sin embargo, si estamos hablando de algo nano, ese mismo cubito de hielo, si lo desdobláramos, ocuparía una mayor área, una área mucho mayor, que permite pues mejorar el desempeño de cada uno de estos dispositivos que pues estén tratando. Entonces vamos a ver ejemplos más específicos. Bueno, la nanotecnología tiene varias aplicaciones en industria alimenticia o industria alimentaria y ayuda significativamente en caracterizar, fabricar y manipular nanoestructuras. Todas estas nanoestructuras pueden mejorar la solubilidad de los ingredientes alimentarios in vivo, junto con una mejora en la biodisponibilidad y liberación controlada en sitios de objetivo. Ahorita vemos un ejemplo más detallado. Estas nanoestructuras pueden servir como antiglomerantes, nanoaditivos, sistemas de administración de nutracéuticos, etc. Tenemos muchas aplicaciones. La nanotecnología justamente en la industria alimenticia ha desarrollado dos amplias vertientes, dos aplicaciones muy principales. Una que es en ingredientes, colocando o adicionando ciertos ingredientes, ciertos componentes, y también en la parte de sensores. Entonces los ingredientes cubren una amplia área de utilidad desde que se procesa hasta que se llegue a envasar. En el procesamiento pues tenemos nanoestructuras que justamente esto funcionan como antiglutinantes, agentes antimicrobianos, nanoaditivos, nanoportadores, nanotransportadores como están aquí, nanocompuestos y también nanosensores. Los nanosensores, esta es un área un poquito aparte que nos va a ayudar a monitorear la calidad de los alimentos.
Por ejemplo, tenemos nanoliposomas. ¿Qué son los nanoliposomas? Son estas pequeñas estructuras que encontramos aquí, que como su nombre lo dice, son a nivel nano, son liposomas, lo que quiere decir que tienen lípidos, ¿sí? Y tienen este tamaño y esta estructura. ¿Qué se puede hacer con los nanoliposomas? Con los nanoliposomas podemos encapsular ciertos ingredientes, ciertos compuestos y después llevarlos a otro componente, a otro organismo. ¿Como cuáles? Por ejemplo, al agregar nanoliposomas a paté de pollo, que es esta imagen que tenemos aquí que corresponde al paté de pollo, podemos evitar una oxidación lipídica de este producto y que dure mucho más tiempo en anaquel. Entonces, esto es muy ventajoso para las empresas para que los productos tengan una mayor fecha de caducidad. Lo mismo sucede en el caso aquí de las truchas arcoíris. Estas, una vez que ya están pescadas y para tenerlas almacenadas, también se puede mejorar o aumentar su vida útil y que no tengan un sabor extraño. Esto es relacionado a todas las características organolépticas que tenga lo que nosotros estamos consumiendo. En estas truchas las trataron con una nanoemulsión de aceite de girasol y pues también se dieron cuenta que la fecha de caducidad podía ser aumentada añadiendo estos componentes. Y finalmente aquí tenemos surimi. ¿Qué es lo que pasa con el surimi? Al agregar nanoliposomas se dieron cuenta que ya tenían una mejor textura, una mejor apariencia y también la parte blanca no se oxidaba tan fácil, no pasaba de ser blanca a ser amarilla. Entonces aumentaban la blancura también de estos alimentos. Y son solamente algunos de las muchas aplicaciones que se pueden tener con nanoliposomas, con nanoemulsiones. Y no solamente las contamos en esta área, también tenemos diversos tratamientos actuales, por ejemplo, para la mayoría de los cánceres que son muy específicos. ¿Cuál es una de las desventajas que tenemos en la actualidad con la tecnología? Bueno, es el hecho de que se tengan que usar cirugías, que se tenga que utilizar radiación y que se tenga que utilizar quimioterapia. Entonces, últimamente se han logrado cosas importantes dirigidos a la parte molecular, como son las estrategias terapéuticas actuales para cáncer muy específico. Entonces, bueno, algunas de ellas pues es aplicando justamente nanotecnología. ¿De qué forma? Por ejemplo, hay algo que son nanopartículas, que como nos lo dice, son partículas muy pequeñitas, con tamaños que evidentemente van desde 10 hasta los 1000 nanómetros. Estas nanopartículas se pueden utilizar para cargar fármacos. Entonces, encapsulamos los fármacos o atrapamos los fármacos colocándolos en muchas nanopartículas. Entonces, todas estas nanopartículas funcionan como un depósito, como un pequeño almacén que va a tener a un fármaco encapsulado, a un fármaco atrapado dentro de ellas. Entonces, podemos mejorar el tratamiento mediante nanopartículas. ¿Por qué? Porque muchos de los tratamientos lo que implican es que el fármaco ingerido no se disuelve tan rápido o tarda mucho tiempo en empezar a liberarse el componente activo. En el caso de que utilicemos nanotecnología, este componente activo se va liberando pero de forma controlada. No hay un pico en donde se libere mucho al inicio y después reduzca la concentración, sino que con nanotecnología o con nanopartículas, esta concentración se mantiene estable, se mantiene más constante. ¿Qué es lo que pasa? O una de las ventajas que tenemos hoy en día.
Hasta la fecha, la cirugía, las quimioterapias, las radioterapias, pues llegan a ser molestas, llegan a tener sus desventajas en que la persona se puede sentir débil después de un tiempo, el cabello ya no está, el cabello se empieza a caer, también el sistema inmunológico se comienza a debilitar. Entonces, mediante, por ejemplo, aquí nanopartículas, esto se reduciría en una medida muy, muy grande. ¿Por qué? Porque irían directo a atacar a las células cancerígenas, a las células que tengan algún defecto. Entonces, bueno, es una estrategia realmente potencial para mejorar los regímenes terapéuticos actuales, potenciando evidentemente la actividad beneficiosa de los fármacos que son quimioterapéuticos y reduciendo todos estos efectos negativos. Entonces, empaquetamos dentro de las nanopartículas fármacos que pueden tener un tamaño de unos 50 a unos 800 nanómetros y también que estos fármacos, la ventaja que tendrían es que pueden penetrar las paredes de diferentes células, llegando a la célula objetivo, llegando a una célula de un tamaño específico. Estos fármacos, bueno, van a tener un tamaño de 15 a 30 nanómetros. Entonces hablamos de cosas muy, muy pequeñitas que pueden entrar fácilmente, atravesar diversos tejidos y llegar a las células que se encuentran infectadas o a las células que tengan defectos. En esta imagen, pues lo que podemos apreciar justamente es todo un aglomerado de nanopartículas. Así se ven las nanopartículas. Podemos ver que unas son un poquito más grandes, otras un poquito más pequeños, pero la ventaja que tienen es que todas pueden atravesar los vasos de las células. Y bueno, también contamos con otro tipo de sistemas que son nanofibras. Las nanofibras, pues son estas que encontramos en esta imagen, fibras de diámetros también muy, muy pequeños y que representan una ventaja actual en la medicina regenerativa. Entonces, la medicina regenerativa va a ser una rama de la biomedicina relativamente nueva que va a involucrar a diferentes áreas como lo es biología, medicina, química, ciencia de los materiales y también informática. El objetivo de esta medicina regenerativa se basa justamente en la reparación de diversos tejidos, reparación de tejidos que necesitan renovarse, que necesitan tener nuevas células en el organismo. Puede que tengamos un tejido dañado y que éste se necesite reparar y que necesitamos repararlo en un tiempo mucho mayor al que nuestro organismo lo haría. Nuestro organismo suele tardar mucho más tiempo en reparar, pero con ayuda de nanotecnología podemos hacerlo en tiempo récord, en un tiempo mucho menor. Entonces, bueno, la ingeniería de tejidos se va a basar en el uso de moléculas o grupos bioactivos, también en diversos tipos de enzimas que pueden llevar señales eléctricas o señales químicas, o también como estructura o soporte que van a imitar una matriz, que es la matriz extracelular. ¿Qué es lo que sucede con la parte de nanofibras? La parte de nanofibras, para ello se requieren materiales que sean biocompatibles con nuestro organismo. No se puede utilizar cualquier tipo de material. Se necesitan materiales específicos, como pueden ser polímeros, como pueden ser diversos tipos de cerámicas, pero todos que sean biocompatibles con el organismo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Usualmente un material que no sea compatible con el cuerpo va a tener una reacción adversa, va a tener un efecto adverso. ¿Cómo qué efecto? Bueno, que el cuerpo lo comience a rechazar y empiece a tener una reacción en sistema inmune
que no sea la adecuada. Entonces, para esto se necesita que un elemento, que un material sea biocompatible, que el sistema inmune no lo detecte como algo ajeno a él, que no lo comience a atacar, porque en cuanto lo comience a atacar, nosotros nos vamos a empezar a sentir diferente, y diferente de forma negativa. Entonces, es muy importante esta parte de los elementos de los materiales que sean biocompatibles, inclusive biodegradables, para que se puedan absorber en él, hagan su función, se absorban en el organismo y se desechen. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer con nanofibras? Se puede, uno, cultivar células del paciente, lo que indica que no va a haber un rechazo, porque van a ser células de este mismo paciente, de esta misma persona. Dos, que llegue a ser implantado, que se pueda implantar de una manera eficiente y fácil. Y tres, que se puedan adicionar factores de crecimiento o diversos fármacos. No necesariamente tienen que ser factores de crecimiento, también podrían ser antimicrobianos para evitar justamente que la herida se llegue a infectar. Entonces, bueno, todo esto se puede hacer con esta parte de nanofibras. También tenemos otras aplicaciones que son los nanotubos de carbono, que justamente como su nombre lo indica, van a ser diversos tubos que pues nos van a estar ayudando. En este caso en específico, están dirigidos hacia enfermedades neurodegenerativas. Entonces, ¿cuál es una de las capacidades tan importantes que tienen los nanotubos de carbono? Bueno, pues van a ayudar a integrarse con las neuronas, haciendo que éstas funcionen de manera mejor, que promuevan sus funciones y que también se puedan recuperar cierta parte de las conexiones que se llegan a perder entre estas células. ¿Qué es lo que sucede en las enfermedades neurodegenerativas? Justamente esto, las células que componen al cerebro se van degenerando, van perdiendo ciertos de sus componentes. Entonces, mediante nanotubos de carbono podemos hacer que estas conexiones perdidas se puedan volver a restablecer o que en su defecto ya no se sigan degenerando. Entonces, pueden ayudar a regenerar patrones de las neuronas, de las neuritas, así como aumentar las propiedades de las ramificaciones que tienen las neuronas. Entonces, ¿esto a qué se debe? Se debe a diferentes cargas, como pueden ser cargas positivas como cargas negativas. Las que nos van a ayudar en estos casos pues son nanotubos cargados positivamente que puedan promover la aparición de ramificaciones de las neuronas, a diferencia de nanotubos que pueden estar cargados de forma negativa o de forma neutra. Entonces, pues bueno, son algunas nada más de las aplicaciones para promover recuperación o regeneración de tejidos y pues todo esto que tiene que ver con sistema nervioso, que incluye neuronas, astrocitos, oligodenglocitos, etcétera, entre muchos otros. No solamente eso, sino que también la aplicación de nanotubos de carbono se puede dar no solamente en ámbito medicinal, sino también en ámbito industrial, como lo puede ser en ingeniería civil, reforzando ciertas estructuras para que tengan un mayor tiempo de vida, una mayor resistencia, inclusive que puedan no ser corrosivas y no estar sometidas tanto, tener una protección hacia el medio ambiente, estar protegidas en muchos aspectos. Muy bien, pues prácticamente llegamos a la parte final
de este curso tan pequeño de nanotecnología. Y para la actividad de acreditación va a consistir en investigar acerca de los biomateriales utilizados en nanotecnología y, con base en ello, realizar un mapa mental mediante la siguiente plataforma. Entonces, al ingresar a esta plataforma va a ser un método más sencillo para poder realizar el mapa mental, y el mapa debe de contener los principales tipos de biomateriales y al menos una aplicación de ese biomaterial. Por ejemplo, si estamos hablando de materiales poliméricos, estos se puedan aplicar, por ejemplo, en recubrimientos para material que utilizan los médicos y que este material no se llegue a oxidar. Nanopartículas, ¿con qué material se pueden realizar? Tal vez puedan ser cerámicas. Y también nanotubos. En este caso vimos que pues están formados por carbono. Entonces, simplemente es esto, realizar esta actividad para poder acreditar el curso. Muchas felicidades, has completado este curso. Si llegas a tener alguna duda o algún comentario, dejo aquí mis datos. Este es mi correo electrónico y también en Facebook, pues me encuentro de esta forma. Por si llega a surgir alguna duda o haya algún tema de interés en nanotecnología que necesites resolver. Muchas gracias y excelente día.